¿Qué onda, más? ¿Cómo andan? Ya después de mucho tiempo de estar buscándole, de hacer los logos, de hacer más o menos un tipo la visión de lo que queríamos hacer y de cómo queríamos llevar este programa, finalmente se pudo lograr. Entonces pues ya estamos aquí. Esta es la primera emisión de este nuevo podcast que hemos titulado La Bóveda. ¿Qué es La Bóveda? La Bóveda es un podcast pseudo amateur donde comentaremos temas incómodos, transgresores, culturales y cotidianos a partir de la experiencia personal y profesional de nuestros invitados. La Bóveda más que nada es un programa entre amigos, entonces realmente vamos a estar aquí hablando pues varias cosas personales, varias cosas que nosotros nos dan como la motivación de ser quienes somos y de realizar las cosas que nos gustan a cada uno, y es más que nada eso. Es también una plática entre amigos sobre las experiencias de la vida diaria en los temas de los que vamos a estar hablando continuamente o periódicamente dentro del podcast. Quiero decir que esto no es un programa totalmente individual. Siempre he tenido, desde que concebí la idea de hacer un podcast, tener el apoyo de mis amigos. Entonces pues realmente pues ellos siempre aportaron pues buenas críticas, buenas ideas, buenos comentarios sobre lo que estábamos comenzando a desarrollar como una idea, de hablar de temas que a nosotros nos interesaran. Y pues aquí estamos en esta primera emisión. Primero quisiera presentarme como primer, digamos, punto de este primer episodio. Mi nombre es Enrique Chávez, pero he tenido a lo largo de mi vida varios apodos, que quizás el más común pues sería Quique, ya evidentemente, pero también he tenido diferentes apodos a lo largo de la licenciatura. Como dato, pues estoy en el octavo semestre de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana aquí en el estado de Tlaxcala. Entonces pues a partir de varias materias, de varias cosas que pasaron ahí, pues fue como decidí realizar este podcast. Y un poco sobre mí también, le estoy dando actualmente a la poesía y también a la crónica literaria, que son temas que me interesan. Y creo que un tema personal que me gustaría comentar pues es la escena mexicana independiente, la escena mexa, como se le conoce comúnmente entre estos sectores que también disfrutan del más o menos de los géneros de post-rock, de math rock, de post-hardcore, de punk, de post-punk, de noisy rock, es decir, todos estos géneros que son un poco raros. Entonces pues también le ando dando eso. Y uno de los principales objetivos que tenemos aquí en La Bóveda pues es también difundir este tipo de actividades de la escena aquí en el estado de Tlaxcala. Entonces también es parte como fundamental de todo ese rollo, y pues es parte también de lo que yo soy y de lo que también pues representa también este podcast. He tenido varias influencias para realizar este programa. Creo que la más importante debe ser Víctor de Radar Music Clan, que está en YouTube, que también habla como estos temas de música, habla mucho de la historia de la música, sobre todo de la escena, digamos, underground, que surgió en Europa y también en Estados Unidos a lo largo del siglo XX, de a finales del siglo XX. Entonces él me parece una buena influencia para realizar este programa. También está Federico Arias, que sale los lunes a las 10 en Arcano 105, que es un programa que también patrocina mucho lo que es el género del post-rock, pero también se integra en los otros géneros y también da muchas recomendaciones de lo que es la escena mexicana actualmente. Entonces es un programa que también me interesa mucho. Y finalmente Roberto Martínez de Creativo, que también ha entrevistado a varias personalidades del mundo de la música, y también no solamente de eso, sino también de otros podcasts. Y pues de eso más que nada se trata La Bóveda, ¿no? Todas las transmisiones vamos a estar compartiendo un tema en la voz de varios personajes que son sobre todo amigos. Entonces vamos a ir compartiendo un tema semanalmente o mensualmente, no sé cuándo vaya a salir todo este contenido, pero vamos a estar compartiéndolo. Y dependiendo de eso, pues no solamente se trata del tema como tal, sino que también el chiste realmente de La Bóveda es conocer a nuestros invitados, saber cómo llegaron a ese tema y cómo este tema ha desarrollado en ellos una suerte de personalidad, de identidad, que sobresale de ellos y que los hace ser quienes son, ¿no? Y pues hoy tenemos un programa en la primera edición que realmente pues es muy divertido, también es muy caótico en cierto sentido, y para ello tenemos dos invitados muy especiales que me alegra que estén compartiendo aquí conmigo el primer programa de La Bóveda. El primero es Heriberto Jiménez, que también lo conocemos allá en la facultad como Beto, que también es nuestro compañero, que lo fuimos conociendo a lo largo de la licenciatura. Entonces el primero es Beto, que también tiene una afición muy grande por el dibujo, por la música y por otros temas que aquí vamos a estar compartiendo. Y el segundo es Alonso Lozano, que también es un compañero desde que entramos a la licenciatura y pues realmente es un buen compa, ¿no? Entonces
pues ellos son los que me van a estar acompañando. Por una parte, Beto tiene esta conexión más que nada con la música, y Alonso tiene una conexión también con lo que es el arte visual, que es la fotografía, y también con el cine. Entonces creo que podemos armar un buen programa con ellos el día de hoy. Pues el tema que vamos a estar compartiendo en esta tarde pues es el género del punk, de cuál es la percepción de los invitados del género del punk, y también es una suerte de relación que tiene este género con otras disciplinas, que en este caso vamos a hablar del cine punk. Entonces, ¿cómo están, chavos, el día de hoy? Bien, gracias, Quique. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por pues tomarnos en cuenta en esta primera edición de La Bóveda. De verdad estamos muy agradecidos y muy contentos. No, pues gracias a ustedes, chavos, y la neta es que está chido poder hacer esta emisión aquí en la cabina de Buster Studio Records, aquí en la avenida Independencia número 83, en el centro de Tlaxcala, que nos abrieron sus puertas. También un abrazo muy grande para todos los que están colaborando en este estudio. Un saludo también al amigo Rodrigo, que ahorita nos está ayudando en cabina para grabar este programa. Yeah. Entonces, también un saludo para ellos. Realmente, pues, está chido poder compartir esta emisión mientras nos echamos una chela aquí en la cabina, que es un poco incorrecto, pero que está chido porque anda haciendo un chingo de calor. Entonces, pues, salud, mais. Salud. Y como primer punto quisiera dejar la pregunta al aire para ver quién la quiere responder primero, que es, claro, antes del acercamiento del punk, pues evidentemente tenemos un acercamiento a la música, ¿no? Es como lo principal, ¿no? De cierta forma. Entonces, ¿cómo fue que empezaron a descubrir este sentimiento de la música, digamos, underground, de la música ya como tal punk? ¿Cómo fue que empezó ese descubrimiento? Pues verás, que primero que nada, también antes de comenzar, solamente es dar un recordatorio del agradecimiento que le tengo a Quique por la invitación, y también un agradecimiento a Ponchito, que está aquí a nuestro lado, está cotorreando igual en la mesa. Y bueno, para continuar con tu pregunta, pues fíjate que cuando yo tendría como unos 13, 14 años, pues tenía la influencia de algunos tíos e incluso de mi hermano mayor, que les atraía la música, en este caso música, digamos, establecida en esta década del inicio de los 2000, donde estaba, no sé si se acuerdan, Gorillaz, Limp Bizkit, Linkin Park. Sí, todos los del new metal igual, ¿no? Todo ese rollo de Estados Unidos, ese país. Exactamente. Entonces, pues comenzando por esas brechas, de cierta manera, que a lo mejor pudieran ser, conforme vas avanzando tu conocimiento musical, pudiera ser hasta un gusto culposo, igual y no, pero están chidas las rolas. Entonces, para continuar, te digo que estaba yo como con 13 años, 14, y pues checando así las cosas de mis tíos, igual me llamaba la atención, pero un gran acercamiento a esta parte donde dices que quieres centrarte del punk, pues realmente yo creo que fue en una época muy confusa para todos, y digo todos porque a lo mejor siendo aún más adolescente, pues te encuentras un tanto confuso, no entiendes mucho las cosas. Sí, tienes que andar viendo qué pedo con una búsqueda, ¿no? y de identidad de cierta manera, en la cual, pues como te repito, ya sea que la encuentres en tu familia o en otras figuras, no precisamente en una persona familiar, pero en este caso también encontré este rollo de búsqueda de identidad de cierta manera cuando iba yo en segundo de secundaria con un compañero. Este canijo creo que lo habían corrido de una escuela, algo así, me había enterado. Sí, todo ponga el asunto y todo. Entonces llegó y dije, no mames, ¿quién es este güey? Entonces poco a poco igual nos fuimos cotorreando y dije, y pues ya sabrás, desmadres entre pedas y todo esto. Nos fuimos cotorreando hasta que dimos en un punto, dijimos, a huevo, nos gusta esta madre, nos gusta el punk. Y ese cabrón agarraba, me acuerdo que los discos de sus carnales y se los llevaba escondidas en la mochila, que decía que lo iban a cagar si se llevaban los discos, güey. Sí, a huevo, sí. A huevo. Y ya te digo, entonces, regresando, creo que de la escuela, güey. Ese güey me acuerdo que no fue a la escuela ese día. Entonces yo iba saliendo y me dice, ¿qué pedo? ¿Dónde vas? Digo, no, pues ya a mi casa. Dice, no mames, hay una fiesta. Digo, neta, sí. Y pues, vámonos a la fiesta, la verga. Entonces llegando ya en el desmadre, estábamos como, no sé, como 15, 20 güeyes, entre viejas y vatos. Y tenían buen desmadre, traían un buen desmadrito.
Y fue cuando ese güey empezó igual a tocar unas rolas, pero ya con la guitarra, güey. Entonces dije, puto, no me sabía esa parte. Ajá, ya estaba. Entonces, ya estaba más que adentrado. Ya de por sí me había presentado algunos grupos. Y imagínate con los instrumentos, aún más. ¿Y cuáles fueron los grupos que te presentó ese güey? O sea, ¿eran de los más clásicos del punk o eran de la zona punk más nueva? ¿Cómo estuvo ese rollo? No, sí fue de la más clásica, de la old school. Cuando recuerdo que me puso primero los Ramones, nos fuimos por los Sex Pistols, por los Addicts. Ya llegamos como a la parte de los Misfits, el Minor Threat, toda esta influencia musical, pero un poquito, de cierta manera, más under en ese entanto. Pero conforme pues vas buscando, vas encontrando más bandas, te topas con otras nuevas, igual otras tonalidades, pero muy, muy chidas así. Sí, creo que es igual, es como clásico, ¿no? De que te presenten a las clásicas del punk o a las clásicas de cualquier género igual, ¿no? Y de ahí te vayas como bifurcando en diferentes zonas, en diferentes como grupos. Entonces eso creo que es muy normal. Y creo que también es muy normal que también aparte de los amigos, que también la familia sea la que te inculque ese tipo de géneros. Sí, es algo muy común. Bueno, yo lo veo muy común, ¿no? Sí, de hecho te digo, entonces está muy, muy chingón encontrar en este tipo de grupos, en este tipo de canciones, te digo, una identificación con tu persona, con lo que te rodea de cierta manera, y que lo expresas, quieras o no, estando en una etapa más adolescente. Creo que llegas a representar todo esto que te puede sentir igualitario. Sí, de cierta forma, pues sí, como que te complementa. O bueno, sientes la búsqueda, ¿no? O sea, sientes la necesidad de buscar como la identidad. Y creo que eso también es algo muy como del punk, ¿no? Es decir, claro, porque también el punk surge de esta onda, ¿no? De buscar la identidad, muy aparte de los grupos de rock ya como consagrados. Bueno, recuerdo mucho un video de Víctor, de Radar Music Clan, donde sale hablando del punk. Y entonces él dice que había grupos que ya hacían escalas pentatónicas ultra imposibles, güey. Y entonces ahí del punk se toma para agarrar conceptos más simples, pero que de cierta forma son como más intensos, ¿no? Entonces eso también está muy chido. ¿Y tú qué onda, Alonso? Bueno, es que también a Alonso le decimos el tío Pocho y se me hace más fácil decirle tío Pocho. ¿Tú qué onda? ¿Cómo iniciaste en estas cuestiones del punk o de la música, digamos, como alternativa? Pues digamos que los primeros acercamientos pues son igual desde niño, ¿no? Porque pues yo siempre crecí con música rock de parte de mis tíos, de mis padres, ¿no? De mis primos, ¿no? Más que nada. Creo que fueron las mayores influencias en esta cuestión de la música. Entonces, pues yo recuerdo desde muy pequeño, comencé con toda esta cuestión en general en rock, ¿no? Rock, punk, metal, ¿no? Toda esta cuestión. Entonces ya entraste derecho a todos esos géneros. Sí, y de hecho yo recuerdo, bueno, algunas anécdotas de niño, es que veíamos los videos musicales de las bandas, ¿no? En la tele, y luego, pues como niños, hacíamos como que nuestras interpretaciones al aire, como si estuviéramos tocando, ¿no? O sea, desde niños nos llamó mucho la atención la música, bueno, respecto a mí, ¿no? Entonces, sí. Ya justamente como comentaba aquí el buen Beto, cuando llegas a la etapa de la adolescencia es como que te sientes más identificado con este tipo de música, ¿no? En tanto como los artistas, como con las letras, ¿no? Lo que expresan cada uno de ellos. Y entonces, bueno, yo en lo particular fue cuando, pues como que me decidí, ¿no? A aprender a tocar la guitarra, porque de tanto que te gustan las canciones, de tanto que te gusta la música, como que sientes esa inquietud de saber cómo es que logran despertar ese sentimiento en ti. Entonces, como que decides acercarte a la música, y en lo particular fue cuando yo pues aprendí a tocar la guitarra, ¿no? Entonces fue como que a partir de que me metí a clases de guitarra fue como que despertó más como que ese sentimiento de rebeldía, ¿no? Del punk, así como de cuestiones también underground, ¿no? Porque pues empiezas como con instrumentos muy económicos, ¿no? Y empiezas a ensayar. Bueno, yo en lo particular pues logré formar una banda. Entonces es como que de esas experiencias que pues ensayas en lugares muy de la fregada, ¿no? Espacios muy reducidos, con instrumentos muy económicos, o ya sea instrumentos usados que
pues son cosas que no están al nivel de músicos profesionales, pero pues es lo que tienes a tu alcance, ¿no? Sí, aparte te hace sentir así como el músico cochinón, ¿no? Ya así como de punk. Sí, también como que armar la banda también es como un pinche, como núcleo, ¿no? De cuando escuchas ese tipo de géneros, te entra la pinche espinita de querer hacer tu banda, eso está chido. Claro, y más cuando te das cuenta que muchos, por ejemplo, hablando del punk, muchos de estos músicos, pues tocaban en las mismas condiciones, tocaban en garajes, tocaban con instrumentos usados o tocaban con instrumentos pues muy muy económicos, ¿no? Entonces es como que esa señal que te despierta, por ejemplo, este tipo de música, ¿no? El punk, el post-punk, porque de hecho hasta hablando pues musicalmente pues no son canciones difíciles de ejecutar. Entonces es como que otra cosa que te motiva a adentrarte más, ¿no? Y como que enciende tu espíritu de libertad o tu espíritu de rebeldía contra el sistema, ¿no? Que, pues aunque ciertamente en esa época, como que tienes otra perspectiva, ¿no? Después te cambia, ¿no? Eso sí lo admito, que con los años como que, no sé, vas madurando y cambias tu perspectiva, pero es muy padre, ¿no? Que en tu época de adolescente como que tengas ese espíritu de rebeldía, pero más que nada que esté apoyado por la música, ¿no? O sea, que no sea como que un espíritu muy banal, algo sin importancia, ¿no? Porque la música como siento que le pone mucha importancia a esa época y a ese espíritu. Siento que es algo que lo motiva mucho y que a la vez hace que pues como que te plantees otras ideas y veas la vida de una manera muy distinta. Bueno, eso lo digo desde mi perspectiva. Sí. Creo que también algo que tiene mucho valor el punk es como de relacionar como varios conceptos, es decir, sí está la simplicidad, digamos, como estructural de la música, pero sí hay mucha energía dentro de ese pedo y creo que es lo que también hace valer mucho como el género como tal. Y creo que por eso pues también ha evolucionado hasta nuestros días, ¿no? Ya tenemos bandas así de punk hardcore, incluso también de post-punk, que ya venían desde los 80s. Entonces creo que también es algo que también ha perdurado mucho dentro del género, esa como vivacidad, ¿no? Y a ti pues también que te gusta Joy Division con todo el post-punk y todo eso, güey. Está bien, está chido. Claro, como dices, bueno, hablando de Joy Division, pues fue como que de las primeras bandas de post-punk, ¿no? Porque igual de punk, pues las primeras fue como que los Ramones, Sex Pistols, ¿no? Son como que las primeritas. Y ya hablando pues de un punk, por así decirlo, más reciente, pues Green Day, todas esas bandas, ¿no? Como que, bueno, yo recuerdo tan solo de niño, pues era como que lo que escuchábamos, ¿no? Pero después como que descubres lo clásico, ¿no? Sí. Lo que en verdad motivó a este movimiento, a este estilo. Entonces como que te vas adentrando más. Y yo en lo particular, por ejemplo, hablando ya del post-punk, pues me llamó mucho la atención más que nada en cuestión de el estilo musical y de las letras, ¿no? Porque el post-punk pues ya suele ser como que un poco más oscuro, ¿no? Ya no sigue esa esencia tan activa del punk en sí. Sí, pero también el post-punk como que sigue teniendo la línea del bajo, ¿no? Porque el bajo en el punk sí es como el que lleva el ritmo, ¿no? El que lleva toda la digamos como la fuerza. Entonces también en el post-punk también se retoma mucho esa onda del bajo, ¿no? Y entonces pues también en Joy Division pues es más que evidente con los bajos chidos, ¿no? Claro, como dices, por ejemplo, en el punk como tal, pues el bajo hasta a veces pues ejecuta lo mismo que la guitarra, ¿no? O sea, como que no hay notas, estructuras diferentes, ¿no? Y en el post-punk pues ya cambia mucho eso. Por ejemplo, hablando de Joy Division, hay muchos casos en los que el bajo de Peter Hook, como que es el protagonista, o sea, hasta opaca mucho a la guitarra. De hecho, hay canciones en las que parece que la guitarra es como que un instrumento rítmico y el bajo es el que ejecuta toda la armonía, es el que se lleva todo el brillo, ¿no? Entonces, es como que algo muy, muy interesante también. Y es curioso, igual como lo menciona ahorita Ponchito, porque en el punk, digamos, clásico, o el que normalmente se conoce como de lo principal, en algún momento llegué a checar un documental que era acerca del punk. En un tipo de cierta banda, que no recuerdo por el nombre, él mencionaba que este punk estaba hecho por 3 acordes, que a diferencia de lo que decía Ponchito de Joy Division, es más estructurado, tiene una buena rítmica y sobre todo da un giro totalmente completo a este afán del triángulo, en el cual simplemente nada más están los 3 acordes. Y en el de Joy Division, pues por supuesto ya sabemos la magnífica voz de Ian Curtis, muy buena. Sí, güey. Entonces todos los instrumentos creo que complementan muy bien la banda.
que después Joy Division evolucionó a New Order. New Order. Y de todos modos el bajo de Peter Hook siguió, o sea, siguió la línea como de la fuerza, ¿no? De la banda, entonces también tiene mucho que ver. Y bueno, nos tomamos un descanso para platicar sobre el siguiente bloque más o menos. Creo que ya tenemos más como una idea clara, aparte de que salimos a refrescar, a echarnos un cigarrito, entonces ya todo está más chido. Y siguiendo con la temática del punk como género, también tenemos el punk ya adentrado en la escena audiovisual, en el cine sobre todo, que como sabemos pues también en una parte de la historia del cine pues el punk tiene, digamos, ciertas repercusiones que son de hecho pues muy, muy chidas, ¿no? Es muy interesante retomar al género como parte de una obra ya diferente, ya una obra que incluye la imagen y que incluye una historia. Entonces pues bueno, aquí nuestros invitados de hoy pues realmente van a decirnos qué opinan sobre esto. Primero yo quisiera preguntarle a Alonso ¿cuál ha sido su experiencia ya con el cine en general? ¿Cómo adentrarse desde la música hacia el cine? ¿Cómo él lo hizo? ¿Cómo logró esta transición? ¿Cómo se logró pues unificar estos dos conceptos, ¿no? Dentro de su experiencia personal. Pues fíjate que, digamos, como dices, de este cambio a la música al cine, pues hubo como que algo intermedio, ¿no? Un aspecto que pues fue la foto, ¿no? Que principalmente fue esta cuestión de la imagen fija, bueno, la fotografía como tal, lo que como que me llevó a interesarme más por la cuestión de la imagen, la cuestión visual. Entonces, pues precisamente, ¿no? El cine se construye, unos factores principales es la fotografía. Entonces a partir de la foto es como yo me adentro en esta cuestión de la cinematografía, una cuestión ya un poco más elaborada, con diferentes técnicas, diferentes perspectivas, diferentes autores, ¿no? Porque entre la fotografía fija y la fotografía ya en el cine, pues también los autores o distintos personajes como que se interpretan, precisamente siguiendo la imagen, la interpretan de una manera distinta. Entonces es, digamos, como que mi transición entre la música, pues como ya lo comentaba en el bloque anterior, es como que desde mi infancia lo que me llamó mucho la atención, pero siguiendo estos instintos o estos intereses artísticos, pues a través de la fotografía es como que me empiezo a adentrar más en lo que es la imagen y pues llego a la cinematografía, que ya hablando precisamente de cine, pues me comienza a interesarme mucho por más que nada la cuestión de cineastas a partir de la segunda mitad del siglo XX, a partir de los 50 para adelante, ¿no? Godard, pues Kubrick, cineastas mexicanos experimentales como Rubén Gámez, y pues uno de los que más me ha llamado la atención respecto al cine, ya hablando de esta época, pues es un cineasta soviético, de la extinta Unión Soviética, Andrei Tarkovsky, que pues precisamente a partir de que crea filmes muy interesantes, él se adentra mucho en la teoría, pero no en la teoría, digamos, técnica, sino en la teoría como más artística de lo que significa el cine. Entonces es por eso también, por este cineasta, que me empiezo a adentrar más en la cuestión de la cinematografía y pues un poco siguiendo las perspectivas que él tenía sobre el arte, la vida y el cine, porque es algo que él siempre juntó, es algo que él nunca separó de esta cuestión del séptimo arte, y es por eso que también como que me llega este sentimiento como de interés a profundizar más, porque hablando de sus filmes más conocidos, pues como es por ejemplo Stalker o Solaris, ¿no? Que fue como que la respuesta soviética a la película de Kubrick, a 2001. Entonces, él como que plantea esta filosofía de que el arte y la vida, hablando de arte generalmente en el cine, pues es algo que no se puede separar y es algo que siempre se tiene como que seguir. El cineasta, según él, pues es como que esa persona que no separa lo que es su vida en sí y el arte. Es alguien que se basa en todo esto y que a partir del séptimo arte, hablando de la imagen, más que nada de la imagen cinematográfica,
él se plantea esta teoría de que la imagen puede ser una representación de muchas cosas, no solo de lo que él plantea, sino también le plantea esta posibilidad de que el espectador o la persona que ve sus filmes puede crear sus propias conclusiones, y a partir de su vida, porque es algo que tampoco separo mucho, a partir de la vida personal de uno se puede interpretar la película de distintas maneras. Es algo que él siempre dejó como que esa expectativa. Sí, como mencionas, Poncho, esta repercusión que se le transmite al artista, y como ya lo mencionabas hace rato, se va relacionando estas dos vertientes, tanto como de la música, que es el punk, como en el cine. En este caso, retomando este tema, hay una película muy muy buena, incluso considerada de culto, donde el director, James Merendino, de joven fue un punk alocado, y que va representando en las secuencias de su película, porque una vez que termina esta etapa de punk, se va a los estudios cinematográficos allá en Estados Unidos y se gradúa como cineasta. Entonces, en homenaje a esta adolescencia, a esta etapa de su juventud, hace esta película y, como les mencionaba, retoma ciertos aspectos de su vida, de sus experiencias personales, y que las refleja en la cámara muy muy bien. Eso está chido. Creo que no había escuchado de él. Y creo que es más que nada también lo que dice Pocho, ¿no? Es decir, pues la experiencia del autor no se aleja para nada de su trabajo artístico, ¿no? Es decir, todo eso se complementa, y creo que es parte pues muy chida de lo que puede darnos tanto el cine como la como la música, perdón. E incluso la literatura, ya que lo podemos aprovechar de esta manera. Incluso hay autores que han retomado esta temática. En uno de los que me acuerdo por ahora, para hablar de cierta manera en un contexto un tanto mexicano, es Antonio Ortuño, quien su gusto y su particularidad se centra en la música punk. Incluso en algunos de sus libros, como epígrafes, va retomando partes de canciones de bandas españolas como Escorbuto o Gatillazo, y en otros libros más recientes vi apenas uno que agarraba de bandas punk como estas de Masacre 68, todas estas clasiconas. Entonces son muy muy buenos textos. No retoma esta temática de lo punk de cierta manera, pero sí refleja lo arbitrario, lo contestatario, esta sangre combativa. Sí, muy punk, ¿no? Muy reflejada en las letras, y que cada vez que, al menos las 2 o 3 veces que he releído ese libro, que es muy bueno, sí te encuentras con ciertos elementos así. Sí, también hablando de eso, ya hay muchos libros y también películas que refieren mucho a la escena ya, pues ya casi tirándola a los 2000, ¿no? Del punk. Claro. Por ejemplo, a mí me recuerda mucho la película española del Día de la Bestia, donde igual salen las bandas españolas de punk y de metal así de finales ya de los 90, y donde se hace una buena contextualización acerca del problema del satanismo y todo ese pedo. Claro. Que realmente pues no tienen nada que ver con un ideario punk, pero que sí es muy usual relacionarlo, ¿no? De cierta forma con esa agresividad, con ese tipo pues no sé si decirlo, de violencia o de caos. Claro, no, y ahorita que lo mencionas así como caos, me recuerda igual esta película, que a pesar de que son dos dualidades distintas, se centran en un mismo aspecto, que es del caos. Y recuerdo apenas esta película producida por la Vice, que es Lord of Chaos, los vocalistas, y el vocalista y el guitarrista de la banda Mayhem, donde igual son unos tipos jovencillos que les gusta embriagarse y hacer sacrificios y rituales. Creo que incluso el guitarro odiaba a los gatos y pensaba que eran del demonio, entonces. Sí, también muy simbólico, ¿no? También ese pedo. Claro. También me recuerda mucho de cierta forma, las películas biográficas. Por ejemplo, igual este fotógrafo Anton Corbijn, que hizo la película de Control basada en la vida de Ian Curtis y de Joy Division, también me parece muy buena. Muy, muy buena. Pero también a mí me late mucho la película de 24 Hour Party People. Es buenísima. De igual, que retrata toda la escena desde que los mismos integrantes de Joy Division y también de otras bandas llegan a ver a los Sex Pistols, y de ahí surge. Se arma todo un pinche movimiento, todo muy chido. Sí, es muy buena la película, porque incluso recupera la parte que yo no vi en Control, donde muestran a Ian Curtis en su caja, en su ataúd, su ataúd, y te quedas así, ay cabrón. Y el pinche proceso de grabación de tanto de Factory Records, que era que era como la disquera así chida de Manchester en esos años, y de cómo evoluciona una pinche discoteca. Entonces, sí, claro. Llegan incluso ya casi en los últimos momentos de esa discográfica,
los Happy Mondays, que su vocalista era un tipo sumamente loco, adicto al LSD y cocaína y demás sustancias. Pero muy, muy buena película. Sí, esa película estaba chida. Pero sí creo que sí, no está muy lejos la relación entre lo que es la música en general y también el cine. Y como te mencionaba hace rato, otra situación, como les mencionábamos al inicio de este pequeño programa, de como me recordó esta búsqueda de identidad igual en esta película de los años 80, Suburbia, muy, muy buena, donde pues se muestra dos hermanos que salen de su casa precisamente pues al tratar de huir de los problemas de su casa, de los golpes y de toda clase de humillaciones. Se reúnen en una casa donde al parecer pues son como una familia un tanto Peter Panesca, un tanto huérfana, donde pues se van mostrando todos sus aspectos personales de cada uno. Incluso una chica se suicida, al hermano menor lo atropellan, entonces también mostrando como de cierta manera cuáles son los riesgos de salir de tu casa, o en este caso siguiendo esta brecha o esta costumbre o esta identificación con el punk. Entonces es muy muy buena película igual. Sí, creo que sí hay buenas propuestas en cuanto a la relación, no solamente ya del punk como género, sino también como el punk como ideal. Como una manera de vivir. Ajá, como una manera de vivir. Entonces creo que eso también está chido. Sí, claro. Claro, demasiado. Y te digo, entonces, muy buenas obras cinematográficas. Otra que recuerdo muy buena, pero en este caso no es tan punk, pero son de este movimiento casi, digamos, su bizarro, que es los del skinhead. Ajá, estos tipos igual, se llama Cabeza Rapada, la película en español fue conocida. Ajá. Donde igual una serie de jovencillos adictos al desmadre, la droga, el sexo, huyen de sus casas y todo el mundo anda ahí descontándose a los chinos y una mezcla de racismo y punk violento y cosas extrañas. Sí, que creo que eso también tiene mucho que ver, ¿no? Ese tipo de violencia que sale ya directamente del género punk, creo que también es algo muy, muy interesante de ver. ¿Tú qué onda, Pocho? ¿Cómo crees que se puede traspasar el lenguaje musical al lenguaje cinematográfico? ¿Crees que tenga que ver algo así como que sea muy complicado, que sí tenga una correlación así muy, muy estrecha? Pues, como dices, puede depender. Porque pues no hay que olvidarnos o no hay que separar, por ejemplo, en cuestión de la música o de la cinematografía, pues que las dos como tal pues pertenecen a las cuestiones artísticas, ¿no? Entonces, pues uno de los principales motivos o motores de estas dos cuestiones, pues es principalmente el expresar algo, ¿no? En caso del punk, pues es como una cuestión de una crítica, puede ser también una crítica social hacia lo que acontecía en esos años, y también pues una cuestión personal, una cuestión de liberación, de rebeldía y de todo eso. Entonces yo creo que no puede ser algo, bueno, depende de la persona o de las intenciones, pero no puede ser como que algo muy muy complejo de traspasar, ¿no? de la música al cine, porque al final de cuentas como que se sigue la intención. Sí. Hay que tomar en cuenta mucho que la intención es lo que continúa, porque ya sea incluso hablando de la literatura o de la pintura, del teatro, ¿no? Sí, claro. Siempre se conlleva esta intención de crítica, de rebeldía, de destacar digamos, pues la importancia que tuvo en ese momento el punk, ¿no? Hablando por ejemplo, de los 70, los 80, como que tuvo como que ese apego. Entonces, pues yo, desde mi punto de vista, pues creo que no es algo muy complejo, porque se sigue con el mensaje. Y es lo que se quiere lograr, ¿no? El mensaje. Sí, claro. Se quiere continuar con esta cuestión de resaltar el movimiento. Entonces, por eso no es algo que se ha separado, como lo comentabas, por ejemplo, en la cuestión de las películas no sé, hablando de post-punk, de Control y de la vida real de la banda de Joy Division, pues si te das cuenta no es algo pues que esté muy separado. De hecho, si te das cuenta, hasta puede ser como que un complemento. Sí, claro. La cuestión auditiva y pues ya la cuestión audiovisual. Porque
en una, por ejemplo, hablando de la música de Joy Division, pues como que se te muestran las ciertas experiencias o la visión que tenía Curtis sobre la vida. Sí. La película, aunque pues ya es como que una adaptación, ¿no? Porque de la vida precisamente de la banda o de Curtis, se sigue con esa intención, se sigue con el mensaje. Entonces yo creo que son como que recursos diferentes a los que cada quien puede recurrir o cada quien se sienta más cómodo. Pero al final de cuentas yo siento que no es como que algo muy complejo o algo muy, algo que se pueda separar. Sí, no, yo creo que por eso sigue esa relación, porque el mensaje sigue y el mensaje, si quiere interpretarse de cierta manera, pues va a seguir, no va a ser algo que cambie. Bueno, yo así lo veo. Sí, tienes razón. Creo que también la esencia propia de las películas y también del punk creo que sigue, y creo que es algo que sí hay que destacar, ¿no? El hecho de que no tienen que estar separados, sino que ambos pueden transmitir un mensaje de rebeldía, de cierta ambientación caótica, pero también un estado muy consciente de crítica y de realidad. Entonces creo que eso también es un buen mensaje para ambas partes, ¿no? Y complementando esto de esta crítica, de esta parte un tanto más intelectual de cierta manera, también como para mencionarles otro aspecto un tanto igual cinematográfico con lo musical, hay un documental muy muy bueno de Penélope, no recuerdo el apellido por ahora, muy bueno, donde recupera esta parte del hardcore, del punk, pero de los años 80, ya con el Henry Rollins de Black Flag o los de Minor Threat, donde ya tienen un movimiento ya más serio, un poco más intelectual, donde están muy muy enojados, pero simple con ese enojo lo logran canalizar en una digamos una parte más estructurada, más formal, y que protesta contra estos, incluso un movimiento de los conocidos, no sé si lo hayan escuchado, desde el Strike Edge, donde no comían carne, no tenían sexo, no, o sea, muy conscientes no tomaban, muy conscientes de ese pedo, ¿no? Muy conscientes, exactamente. Entonces, donde sí se desgarrotaban y se partían la cara a patadas, casi eran en el slam, en esta onda, pero menos, no hacían otra cosa. Entonces, muy muy padre esta parte. Muy chida, muy consciente, entonces es muy rescatable esta unión que pueden realizar ciertos grupos con cierta minoría o una gran cantidad de masas, muy muy buena. Bueno, creo que tenemos muchas como investigaciones propias que cada quien ha como mostrado en este programa, entonces creo que está chido, creo que se complementó muy bien el tema del cine y también del punk, del cine y bueno, ambos como parte de un mismo mensaje y de un mismo fin, y creo que pues eso es como lo importante, ¿no? Destacar que ambos no están separados y destacar que cada uno tiene sus cualidades, pero también que cada uno tiene o puede fusionarse el uno con el otro. Y pues creo que esta vez no hablamos mucho de cine, digamos, ya referente a otro tipo de cine. Creo que estaría chido hacer un programa donde Alonso ya expusiera más sobre las cosas chidas del cine de Tarkovsky, que también es chido, y también del Kubrick, que en lo personal pues es algo que me interesa, hablar sobre ciertas cosas de esos directores y del cine en general, de cuestiones más un poquito técnicas de cierta forma. Creo que estaría chido, pero creo que este primer programa salió muy bueno. Si alguien quiere agregar algo más, chavos, maíz. Pues nuevamente darte el agradecimiento, Kike, por la invitación, y saludos a la parte de la cabina donde está Rodrigo y Alex. Y bueno, pues yo creo que en otra emisión trataremos de volverlo más fluido, y también como parte última pues agregar una recomendación musical, en este caso para recordar un tanto un punk más recientón, no tan reciente, claro, ya tiene unos 20 años, ¿verdad? Pero como parte de la recomendación, pues se queda la banda llamada At The Drive-In, anterior a The Mars Volta, donde se ejecuta un buen combo de punk muy bueno. El álbum salió en el 2000, pero la banda es de los 90, entonces muy bueno. Si les gusta The Mars Volta, es una buena recomendación. Sí, huevo, ahí tenemos la recomendación de Beto. Pues ya para cerrar, principalmente pues también un saludo allá a la cabina, Rodrigo, Alex, a los compas que nos estuvieron ayudando en la grabación de este primer episodio del podcast. Exacto, a todos los que nos apoyaron, y por supuesto a todos los amiguitos de los Maras Cervantinos. Y pues un saludo a
a todo el octavo semestre de la licenciatura, licenciatura. En Lengua y Literatura Hispanoamericana de la UAX. Que esperemos también escuchen este podcast. Y pues yo en recomendación musical, pues últimamente he estado escuchando un poco más de cuestión post-punk, un poco ya más rock gótico, música gótica. Y pues yo tal vez les podría recomendar a The Sisters of the Mercy, de Marianne, una muy buena canción, una letra muy profunda, entonces escúchenla. Si no me agarra el copyright, vamos a poner un cachito de las rolas para que se interesen. Y bueno, ya para despedirnos, pues sí agradecer a los que estuvieron con nosotros grabando el podcast, como ya lo dijeron aquí mis amiguitos. Y pues nada, pues saludar también, agradecer mucho a Buster Studio Records que nos dejaron estar aquí echando relajo un ratito aquí en el estudio. Y pues de recomendación musical, yo quisiera recomendar, ya hablando más de la escena mexicana, pues quisiera recomendar a Dolores de Huevos, que son una banda que sí retoma mucho esta onda del punk rock. Entonces hace poco, bueno, no hace poco, ya tiene, no sé, creo que un año sacaron su nuevo material, Crisis Mental, Crisis de Conciencia. Entonces tienen rolotas chidas, entonces pues también escúchenlos. Y pues un agradecimiento a todos los que estuvieron aguantándonos la media hora, 40 minutos que estuvimos grabando, o que estuvimos hablando más bien. Y pues nada, nos vemos en la siguiente transmisión de aquí, de este podcast que es La Bóveda. Adiós, mais.